bien, les decía que teníamos una entrevista muy interesante. Ya nos acompaña el doctor Jesús Salazar, médico de Optálica. Bienvenido, doctor. Buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente. Buenos días, Stephanie. Gracias por la atención prestada a los televidentes y a su disposición. Exactamente, queremos consultarle cómo debemos cuidar nuestros ojos, nuestra visión para este verano que a muchos nos afecta, pues, ¿no? Así es. Llegó el verano, llegó la playa, la alegría, la diversión, las vacaciones de los chicos y de nosotros también, claro, cuando nos damos un tiempito para acompañarlos. Sin embargo, también los cuidados del caso para que esta diversión sea saludable. Entonces, cuando hablamos de cuidados en el verano, básicamente tenemos que hablar de la radiación ultravioleta en sus diferentes gamas. Un poquito para explicar qué cosa es esto. La radiación ultravioleta pues viene básicamente del sol. Son los rayos solares que nos van a lastimar cuando nos exponemos en exceso. Tenemos tres tipos de radiación: la radiación UVA, UVB y UVC. Entonces, ¿qué significa UVA, claro, UVB y UVC? La UVA viene del inglés aging, ¿no? O sea, del envejecimiento. ¿Por qué? Porque esa radiación va a hacer que el tejido envejezca, se pigmente la piel y, bueno, y los anexos. La UVB viene del inglés burn, o sea, quemadura, por eso se llama B, de ahí viene, quemadura, que es la que va a quemar, va a lastimar un poquito más, a producir quemaduras, y luego vamos a explicar cómo actúa a nivel del ojito. Y la UVC, que afortunadamente no llega efectivamente a nosotros, es la más dañina, la del cáncer, ¿no? Se viene de cáncer, es una radiación muy dañina porque penetra realmente donde hay huecos en la capa de ozono. Es por eso que a nivel mundial habremos escuchado que cuidemos la capa de ozono, claro, desde el punto de vista ecológico, porque no nos damos cuenta, pues en el tiempo va penetrando cada vez más radiación porque la capa de ozono no está bien cuidada y se va debilitando. Eso puede traer lesiones fatales en nuestro organismo. Esos son los tres puntos que debemos conocer en torno a la radiación solar, y para seguir entrando a detalle en esta entrevista, que es muy importante para cada uno de nosotros, recuerde que van a habilitarse nuestras líneas telefónicas. Si usted tiene alguna consulta, aquí el doctor Jesús Salazar va a poder responderlo en vivo y en directo. Le repito los números: el 9814-34723 o el 9814-69405. Vamos a estar atentos a todas sus comunicaciones y dejamos nuevamente al doctor para que nos pueda seguir explicando cuáles serían los daños en nuestra visión. Perfecto. Ya hablamos de que básicamente las radiaciones que afectan al organismo del ser humano es la UVA y la UVB. La C prácticamente no llega, afortunadamente, pero concentrémonos en la UVA y la UVB, que es básicamente donde debemos enfocar la protección. Pero para esto vamos un poquito a entender cómo nuestro ojito también se protege. La naturaleza es muy sabia y nos aportó ciertas características y ciertas estructuras anatómicas que van a permitir protegernos naturalmente. Entonces el ojo tiene lentes naturales. El primer lente es esta tapita de acá, que se llama córnea. Esta córnea, vamos a desarmar este ojito. Este es un ojito esquemático. Para entender la situación. La primera estructura de defensa, que es este lente, es la córnea. Esta córnea es la tapita transparente que está por delante y que permite ver esta estructura. En este caso es un ojito celeste. Algunos tienen ojos celestes, otros tenemos ojos marrones, otros verdes, negros, etc. De todos los colores. Esta tapita, a través de esta tapita se ve. Esta tapita se llama iris, que da el color del ojo. Vamos, el iris. Entonces dijimos, este primer lente es la córnea. El segundo lente está acá atrás, se llama cristalino. El cristalino es así, transparente, debe ser transparente. Y es la segunda capa de protección, el segundo lente de protección. Esto es el vitrio, el humor vitrio, que es una sustancia gelatinosa que se encuentra en el bolo posterior pegado a la retina. Esta es la retina. Entonces vamos a rearmar la retina. Atrás de la retina está la coroides. La retina, el humor vitrio, el cristalino, que es el lente natural de nuestro ojito y que nos protege y que nos permite ver transparentemente, el iris, que da el color del ojo, y la córnea, que es el lente externo que también nos protege. ¿Y qué viene a ser el más afectado? Sí, vamos a ir por partes entonces. Y ahí nuevamente desarmamos el ojito, lo desarmamos nuevamente. ¿Qué pasa si tenemos una exposición permanente a estas radiaciones mencionadas?
con las estructuras del ojo. Acá adelante está el párpado que cierra el ojo y abre. El párpado también puede ser afectado porque es piel. Luego viene la córnea. En la córnea, ¿qué puede pasar? Puede haber quemaduras por una exposición permanente al sol, sin una protección adecuada, que se llaman queratitis. El ojo se pone rojo y con una tinción anaranjada con luz de cobalto se puede ver puntitos verdosos dentro de la luz azul y con heriditas acá en la córnea. Se ven heridas. Entonces, ¿qué siente el paciente? ¿Qué manifiesta? El ojo está rojo, siente una sensación de cuerpo extraño. Dice el paciente: siento como arenita, como una piedrita que corre por el ojo. No es piedrita, no es arenita. Son lesiones que tenemos ya en el ojo producto de esta quemadura. ¿Ya? Es una fotoqueratitis creada por la radiación. Entonces, ya tenemos acá nuestra lesión. ¿Se puede curar esto? Por supuesto que se puede curar. La idea es no llegar a esto. Entonces, la otra lesión que puede ocurrir es acá en el iris. Vamos a ver, en el iris. Pueden formar, recuerdo que esto es pigmento. Pueden haber melanomas en el tiempo. Otra lesión acá en el cristalino, cataratas. Entonces, las cataratas se producen en el cristalino. Exactamente. ¿Qué cosa es una catarata? La catarata no es otra cosa sino que el cristalino que se opacó. O sea, este cristalino debe ser transparente, como un vidrio transparente de casa. Por eso se deja de ver. Exacto. En el tiempo se va opacando por X factores y se vuelve opaco. Entonces ya no podemos ver. Le colocamos más medida, un poquito mejor, más medida y aún así la visión no mejora. Es tiempo de cirugía. Lamentablemente el tratamiento es quirúrgico cuando hay una catarata. Cuando es catarata sí o sí es quirúrgico. Sí, efectivamente. No se puede hacer otro tipo de intervención. No, porque sacamos el cristalino, o sea, la catarata, que es el cristalino opacado, que ya no ayuda, lo sacamos y colocamos un lente intraocular. Ese lente intraocular que se coloca en lugar de la catarata debe también tener protección UV. Ah, eso ya es implementado por el centro de salud. Exacto, exacto. En el acto quirúrgico retiramos la catarata, colocamos un lente artificial, un lente intraocular, y ese lente intraocular también debe tener UV. ¿Y el cristalino, disculpe doctor, tiene alguna capa de protección UV natural? Sí, por supuesto, es una protección natural. Es una protección, por eso decía al comienzo que la naturaleza en su infinita sabiduría nos ha brindado factores anatómicos de protección. Entonces, pero esto toma un tiempo. Entonces, tenemos un daño, hablamos de la córnea que se quemó en el momento y me molestó en el momento y al día siguiente no puedo estar cómodo, me arden los ojos, se ponen rojos, siento como sensación de cuerpo extraño. Sí. Eso es un daño rápido, agudo, en ese momento. En cambio, en el cristalino, al día siguiente no siento nada. Sigo viendo tan igual. Pero las personas que se exponen permanentemente a la radiación, los que trabajan en la calle, quienes trabajan en la calle, quienes están permanentemente en actividades de mar, son los que en el tiempo van a recibir o van a repercutir en ellos un daño acumulativo que se produce por la exposición permanente en años. En ellos el cristalino se va a opacar antes. Obviamente no es la única la radiación, ¿no? Hay múltiples enfermedades, traumatismos, la enfermedad más temida, la diabetes, también nos lleva a una catarata en un tiempo más rápido que lo normal. Todos haremos opacificación de cristalino en el tiempo por el uso que le damos, unos más, otros menos. Algunos con el lentecito vivirán toda la vida y jamás necesitarán operarse, pero quienes aceleraron este camino van a necesariamente necesitar una cirugía para recuperar la visión. Entonces, estas dos cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Ahora, ya explicamos las estructuras y qué podría pasar. Y la pregunta es, ¿cómo evitar? Exactamente, ¿cómo tener esos cuidados? Exacto, ¿cómo evitar? Fundamentalmente, la protección debe ser dirigida contra esta radiación. Por lo tanto, se habla mucho de los lentes, perfecto. Los lentes son fundamentales. Los lentes de sol. Exacto, unos lentes con una adecuada protección. UV, ultravioleta. Lo cual no significa que necesariamente tengan que ser oscuros, ojo. Hay lentes que no son oscuros, pero tienen una muy buena protección UV. Vamos al otro lado, un lente muy oscuro, totalmente negro, que no tenga protección UV. ¿Qué pasa con un lente negro que no tiene protección UV? Vamos a hablar de algo muy físico y mecánico para que todos nos entendamos. Vamos a entrar nosotros a una habitación oscura y si por curiosidad lo hacemos en casa,
ingresemos a una habitación oscura con una linternita e inmediatamente veamos la pupila del paciente o de la persona que se somete a la oscuridad. ¿Qué pasa con ellos? En estas personas la pupila se va a dilatar, o sea, se va a agrandar. ¿Por qué? Porque nuestro organismo está diseñado para defenderse en la luz y en la oscuridad. Entonces, cuando hay luz, la pupila se cierra. ¿Para qué? Para que entre menos luz, menos radiación dentro del ojo. Y cuando hay oscuridad, la pupila, que es esta parte pequeñita, chiquitita al centro, la pupila se dilata, o sea, se agranda. En la oscuridad, la pupila se agranda y en la luz, la pupila se hace más pequeñita. Entonces, vamos a ver qué ocurre con un lente negro o muy oscuro en el ojito. Al estar oscuro, la pupila se va a dilatar, se va a agrandar. Claro, va a querer ver más. Entonces estoy yendo por la playa con un lente negro sin protección UV. La pupila, al entrar en contacto con la oscuridad, se va a agrandar. Por lo tanto, va a entrar mayor cantidad de radiación. Ese es el peligro. El peligro es que si nos colocamos un lente negro, creemos que estamos muy protegidos, pero ese lente negro va a hacer, repito, que la pupila sea grande. Y al estar más grande, entra más radiación. Por lo tanto, hay mayor cantidad de daño. Ese es el daño que se va formando de manera acumulativa, o sea, en el tiempo. Claro. No lo vamos a sentir mañana, ni pasado. Va a pasar mucho tiempo, muchos años, para sentir los efectos colaterales de esta exposición. Entonces, necesitamos necesariamente una protección UV que impida o bloquee el paso de estos elementos nocivos para que no maltraten nuestras estructuras. Entonces, hemos llegado hasta la mitad, hasta la catarata, que es el... Pero también tenemos acá la retina. La retina es tejido nervioso. Por lo tanto, el tejido nervioso, si se lacera o se lastima, nunca más se regenera. Y en la retina tenemos una estructura fundamental, que es la mácula. ¿Qué cosa es la mácula? Es una estructura anatómica que se encuentra temporalmente al nervio óptico. ¿Y qué hace? ¿Cuál es la función de esta mácula? Permite ver el centro de las cosas. Por ejemplo, yo estoy viendo a la señorita Stephanie, veo su nariz, sus ojos, sus labios, toda la parte central de su rostro. ¿Por qué? Porque mi mácula está funcionando. Está acá, adentro está, atrás está. Sí, este es el nervio y al costadito está la mácula, la estructura que comentamos que maneja la visión central del ojo. Por lo tanto, por ahí vemos el centro de todo. ¿Qué pasa si se lastima esta mácula? Si esta mácula se lastima, empezamos a perder la visión central. No vemos el centro de las cosas. ¿Y eso sería más perjudicial? Por supuesto, porque ya no tiene cura. Wow. Ese es el problema. El daño del tejido nervioso es irreversible. La famosa degeneración macular relacionada con la edad, que es una entidad clínica, es una enfermedad, ya está descrita como enfermedad. Pero esta exposición UV puede producir quemaduras a este nivel, con una consecuencia, repito, de tipo irreversible. Entonces, este ojito hay que cuidarlo muchísimo. Cuando hablamos de degeneración macular, la fisiopatología, un poquito para explicarles, es la siguiente, ¿no? Hay dos tipos, una seca y otra húmeda. La seca es muy lenta, va con el tiempo, se produce en las personas que a veces también tienen ya una condición genética, pero cuando hay este tipo de exposición permanente se acelera. Lo que van a hacer los medios que nos rodean es acelerar lo que el ser humano normalmente ya va a tener. Todos vamos a envejecer, pero hagámoslo paulatinamente, dentro de un ambiente armónico y con una calidad de vida. Si no nos cuidamos, esto va a acelerar y lo que me tendría que pasar de acá a 40 años me va a pasar en 20. Entonces, ese es el cuidado que debemos tener. Y para las personas que usan lentes ya como su estilo de vida, lo necesitan además, también tienen que tener protección UV. Todos los lentes deben tener. ¿Y los que no usamos lentes? O sea, por ejemplo, muy escasa vez vamos a la playa y usamos lentes. En nuestro día a día, por ejemplo, yo no utilizo lentes. Ya. ¿Qué deberíamos hacer? Perfecto. Quienes no usan lente, pues tenemos que entender que la radiación está permanente no solo en el verano, sino también en el invierno. El sol está en invierno, lo que ocurre es que por eso hay día y noche. Claro. El día se hace porque el sol, porque la Tierra giró y enfocó
hacia el sol. En invierno un poquito estamos más lejos, nos alejamos, Claro, pero la radiación se mantiene. Se mantiene. Entonces la costumbre debe ser ya una cuestión de prevención, protección ante la radiación. Entonces quitemos el concepto, no nos protejamos del sol, sino de la radiación, para ser más exactos. Ah, buen punto. Claro. Manejemos eso. Claro. Ahora, los ordenadores, las PC, todo en el mundo ha cambiado. La tecnología ha evolucionado. Los chicos están cada vez más cerca a las tablets, a los celulares. Entonces, estas cosas son cámaras más pequeñitas que también emiten radiación, emiten luz azul, que es la más dañina. ¿Estos celulares? Exactamente. Si los tenemos prendido en la noche viendo película, o los niños también viendo sus videos, ¿es perjudicial para la salud visual? Por supuesto. Vamos a comparar. Supongamos que en el televisor que usted me muestra, es el celular, en una pantalla, con la pantalla que podemos ver atrás. Es muy diferente, ¿no? Claro. Acá disemina, en cambio aquí concentra, fijamos permanentemente en una pantalla más pequeñita, nos exponemos más, estamos aún más cerca para poder enfocarlo mejor, la fijación es mayor, el parpadeo es menor. ¿Por qué? Porque produce más fijación. El ser humano debe parpadear por encima de los 20 parpadeos por minuto. Es una cosa normal, es fisiológica. Al abolir, y eso hacen las PCs, o sea, las pantallas de la computadora, los tablets, los celulares, hacemos que fijamos la visión y no parpadeamos. Por lo tanto, al no parpadear, disminuye la lubricación del ojo, específicamente de la córnea, ¿no? Entonces, y generamos en el tiempo un poquito de resequedad ocular. Entonces, leemos permanentemente, trabajamos o jugamos, o los chicos hacen las consultas del caso en las computadoras, y después de un tiempo hacen esto, como si estuvieran muy agotados. Claro, además, ¿qué hacen con esto? ¿Qué hacen con esto? Están lavando el ojo inconscientemente, ¿no? Al hacer esto ya refresca y seguimos. Entonces, ahí en el mundo se ha generado una terminología del 20-20, ¿no? Trabajemos 20 minutos en el ordenador o en la pantalla y descansemos 20 segundos. 20 minutos y 20 segundos miramos ¿a dónde? Pues miremos al horizonte, descansemos nuestro ojo, el horizonte, segundos y regresamos. Y si podemos lubricarnos, pues mejor. Pero eso es casi imposible para nuestra generación, doctor, que necesitamos una laptop, necesitamos el celular para la información, justamente para todos los que nos acompañan detrás de cámaras, tienen todas las pantallas, tienen 5 o 6 pantallas y es muy perjudicial para su salud. ¿Qué deberían hacer ellos? ¿Cómo se protegen, además de los lentes de sol? ¿Hay de repente algún medicamento o algún consejo adicional? Sí, los lubricantes. ¿Podemos comprar? Sí, por supuesto, hay lubricantes. A ver, vamos a explicar qué cosa es una lágrima. Claro. ¿Qué cosa es una lágrima? Una lágrima es como un sándwich. Aunque parezca agua, es como un sándwich. Tenemos la parte inferior del pan, la hamburguesa y la parte superior del pan para completar el sándwich. Ese ejemplo vamos a trasladarlo a la lágrima. La lágrima no es agua. La lágrima tiene 3 componentes. Tiene abajo un componente que se llama mucoso o mucinoso, que es mucus, tipo moquito. Al centro, agua, y encima, grasa, o sea, la capa lipídica. Entonces tenemos grasa, agua y moco. Sabemos que el agua con la grasa no se llevan, por lo tanto, mantiene al agua al centro, no la permite salir. El moco con el agua también mantiene al líquido al centro, de manera tal que esa agua, ese líquido que está al centro, va a estar siempre, permanentemente ahí. ¿Qué pasa cuando una de las capas que defienden o mantienen al agua se altera? Pues el agua queda libre y se evapora. Entonces, esa lágrima tiene que mantenerse en óptimas condiciones, en una integridad total. Entonces, cuando vamos lesionando el ojito, ya esa lágrima no me es suficiente, necesito un sustituto. Lo que me dijo usted hace un momento, es imposible para quienes trabajamos con... Sí, es cierto, cada vez se complica más. ¿Por qué? Porque hay tecnología, pero a la tecnología hay que saberla manejar. No es mala la tecnología, es excelente, porque si no, no estaríamos presentes conversando. Son los medios, son justamente las cámaras de televisión. No estaríamos con su computadora enlazadas en el mundo. Pero ante eso, ¿qué hemos hecho nosotros para prevenir? ¿Seguimos usando los lentes sin protección UV? No es la culpa de la tecnología, es culpa de repente un poquito de educación, depende también del gobierno. Exacto, nuestros hábitos deben cambiar. Y si llega algo, hay que defendernos, ¿no? Si hace frío, nos abrigamos. Si hace calor, nos ponemos algo más liviano.
Si estamos conscientes de que hay radiación y nos pueden lastimar y perjudicar a futuro, nos protegemos. Muy bien, doctor. Gracias, doctor Jesús Salazar, por las recomendaciones. Usted sabe que los puede visitar al Centro Optálica en Avenida Perdices 175 en el segundo piso. Ahí va a tener todas las revisiones, consultas para prevenir también tener algún daño en nuestra visión debido a los rayos UV. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. A ustedes, Lo esperamos nuevamente. Con mucho gusto, un placer haber acompañado un instante, y a los televidentes muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Muy bien, con esta información vamos a una pausa y regresamos con más.